Bienvenido al apasionante mundo de los juegos arcade. En este vídeo, nos profundizaremos en la historia, la mecánica y el encanto de los juegos arcade. El término juego arcade se remonta a principios del siglo XX, con la creación de las máquinas que funcionan con monedas. Estas máquinas invitarían a los jugadores a un mundo de fantasía y aventuras, todo por el precio de unos pocos centavos. La industria de los juegos arcade experimentó un auge en la década de 1970 con la introducción de videojuegos innovadores como Pong y Space Invaders. Estos juegos capturaron la imaginación de una generación, y dieron origen a una pasión que todavía arde brillantemente hoy. Uno de los aspectos clave de los juegos arcade es su elemento de competencia. Ya sea que estés tratando de superar tu propia puntuación alta o triunfar sobre otro jugador, el espíritu competitivo es parte integral del atractivo de los juegos arcade. Los juegos arcade vienen en todas las formas y tamaños. Ya sea un juego clásico controlado por joystick o una experiencia amplia e inmersiva, la diversidad de los juegos arcade significa que hay algo para todos. El concepto de gamificación, que integra mecánicas de juego en entornos no relacionados con los juegos, debe gran parte de su origen a los juegos arcade. Los principios de alcanzar objetivos y ser recompensado son componentes clave tanto de los juegos arcade como de los digitales. A pesar del auge de los sistemas de juego domésticos y los juegos móviles, el atractivo de la sala de juegos ha perdurado. La emoción de interactuar físicamente con el juego, y la experiencia comunitaria de un entorno arcade ofrecen un tipo distinto de disfrute. Los juegos arcade también se han mantenido al día, integrando tecnología avanzada como la realidad virtual y aumentada. Estas innovaciones continúan mejorando la experiencia de juego inmersiva que anhelan los entusiastas de las salas de juegos. Para algunos, el atractivo de los juegos arcade se extiende más allá del mero entretenimiento. Tienen un significado cultural, representan una era específica en la historia tecnológica, y sirven como lienzo para el diseño y la jugabilidad innovadores. En esencia, los juegos arcade tratan sobre la gratificación instantánea. La pérdida de un juego no es una derrota masiva, sino una invitación a seguir intentando, mejorando, dominando el juego y, lo más importante, disfrutando del viaje. Las salas de juegos tienen una forma única de crear una atmósfera de emoción y adrenalina. Las luces parpadeantes, los pitidos y el sonido de una fanfarria triunfante contribuyen a una experiencia de juego inolvidable. El diseño de juegos arcade es un cuidadoso acto de equilibrio entre desafío y accesibilidad. Los mejores juegos de arcade son fáciles de entender y difíciles de dominar, y atraen tanto a jugadores ocasionales como a entusiastas de los juegos. Otra faceta atractiva de los juegos de arcade son sus elementos recurrentes: personajes, gráficos, historias que crean una sensación de nostalgia y hacen que estos juegos sean atemporales. Los paisajes iluminados con luces de neón de los juegos de carreras, y los mundos pixelados de los juegos de plataformas están grabados en nuestros recuerdos, recordándonos para siempre esos gloriosos días de arcade. Desafiar hordas de enemigos, competir contra un cronómetro o sortear obstáculos traicioneros. Los juegos de arcade son una prueba de habilidad, reflejos y pensamiento estratégico, y ofrecen una descarga de adrenalina como ninguna otra. Incluso mientras avanzamos hacia un futuro impulsado por la realidad virtual y el diseño de juegos innovador, los juegos arcade seguirán cautivando al público, ofreciendo un vínculo con el pasado, y un portal a un mundo de entretenimiento sin fin y jugabilidad gratificante. Lo fascinante de los juegos de arcade es su capacidad para adaptarse y evolucionar, lo que garantiza que la emoción que ofrecen sea tan fresca y estimulante como el primer juego de arcade. No lo olvidemos, los juegos arcade están diseñados para brindar diversión y diversión sobre todo. Entonces, no importa cuán avanzadas sean las imágenes o cuán sofisticadas sean las mecánicas de juego, en el centro de cada juego de arcade se encuentra la alegría simple y pura del juego. De la misma manera, los juegos de arcade también reflejan la sociedad de su época, reflejando sus intereses, miedos y esperanzas. Solo hay que atravesar los variados temas del juego, carreras, de deportes, de fantasía y ciencia ficción, para conocer el espíritu de la respectiva. Además, los juegos de arcade poseen la capacidad única de ser individualistas y comunitarios, ofreciendo una experiencia personal para cada jugador, y al mismo tiempo permitiendo a amigos y familiares participar en diversión y competiciones compartidas. A medida que profundizamos en el mundo de los juegos arcade, exploraremos los diferentes géneros, la tecnología que los impulsa, su impacto en nuestra cultura y lo que depara el futuro para el mundo de los juegos arcade. La perdurable popularidad de los juegos de arcade garantiza que este querido pasatiempo seguirá prosperando. A medida que se unan a las filas títulos más innovadores, y persista el atractivo de los juegos clásicos, la sala de juegos seguirá siendo una parte vital y apreciada de nuestra cultura de juego. Los juegos arcade suelen servir como introducción al mundo de los juegos para muchos. Fáciles de abordar, pero difíciles de dominar, ofrecen un equilibrio que garantiza que los jugadores de cualquier nivel puedan disfrutarlos. A medida que audiencias cada vez más diversas encuentran un hogar en el mundo de los juegos arcade, los tipos y temas de los juegos arcade también se están expandiendo.
Desde queridos clásicos hasta nuevos lanzamientos innovadores, las opciones para los entusiastas de los arcades son mayores y más emocionantes que nunca. La predicción de la muerte del arcade ha surgido numerosas veces en la historia reciente, abrazando la creciente influencia de las consolas de juegos domésticas y los dispositivos móviles. Sin embargo, la presencia continua de prósperas salas de juegos en todo el mundo, equipadas con juegos modernos y de vanguardia, desafía esta profecía. La atmósfera refrescante que brindan los juegos arcade, distinta de la naturaleza solitaria de los juegos domésticos, ayuda a mantener el atractivo de los juegos arcade. La emoción de compartir la emoción de un juego con otros en un entorno animado y atractivo es un factor impulsor de la longevidad de los juegos arcade. El mundo de los juegos arcade sigue progresando, con la fusión de elementos tradicionales y tendencias contemporáneas, como los esports. Esta transición ayuda a presentar los juegos arcade clásicos a las nuevas generaciones, preservando su nostalgia y encanto mientras los presenta de una manera actualizada y competitiva. Para seguir el ritmo de la evolución de la tecnología y las exigentes preferencias de los consumidores, los desarrolladores de juegos arcade están aprovechando gráficos avanzados, diseño de sonido e interacciones inmersivas. Como resultado, los juegos arcade modernos ofrecen niveles cada vez mayores de espectáculo visual, inmersión de audio y emoción en el juego. El profundo atractivo de los juegos arcade no reside solo en los juegos en sí, sino también en los espacios físicos de los juegos arcade. Con una decoración audaz y vibrante, luces pulsantes e instalaciones intrigantes, estos lugares dan vida a los juegos arcade clásicos y hacen que la experiencia sea más inmersiva y placentera. El ascenso de la conectividad y los juegos sociales en la era digital ha sido fundamental para permitir que los juegos arcade cobren nueva vida. Los jugadores ahora pueden competir, colaborar y compartir sus experiencias de juego a nivel global, optimizando la diversión y la competencia inherentes a los juegos arcade. Una de las cosas más atractivas de las salas de juegos es su constante evolución. Si bien pueden evocar buenos recuerdos del pasado, los juegos de arcade también se adaptan continuamente para capturar el presente, asegurando que las nuevas generaciones puedan compartir la alegría y la emoción de esta forma atemporal de entretenimiento. A medida que continuamos nuestro viaje a través del fascinante mundo de los juegos arcade, esperamos brindar una descripción general entretenida e informativa de este sector dinámico, y explorar las diversas experiencias y elementos que hacen que los juegos arcade sean tan amados universalmente. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.